Y luego los que han permanecido hasta el fin tienen el chance de llevarse un premiecito. ¿Recibieron el libro? No. No han dado nada. Dame una mitad. Debe ser de mí. Usted lo recibió. Gracias. Usted lo recibió, hermana. Gracias. Usted lo recibió, hermana. Usted también lo recibió, hermana. Usted también lo El libro, nos regalaron el libro por coger las 3 horas de taller. Mire qué cosa más bella, ya la tengo. Y lo pueden conseguir en Amazon, No, mire, yo sé, mírelo yo sé, bien. hermana, Pone el nombre del doctor José Santos Horta y va a salir este libro y el que es continuación de él va a salir también, que se llama Mentoría. Eso vale $10, hermana. ¿En serio? No. Luego de la conferencia. Ahorita, mi amor, no puede. Después, mira. No, es que yo soy tan negocio, pero puedo agarrar ese libro de mi hermano y dárselo a otra persona. Oye. Muy bien. ¿Regresamos? Ok, doctor José Santos con nosotros. Amén. Gracias, amados, por la atención que han prestado. Y recuerde que esto que estamos hablando son temas para nosotros meditar en nuestra vida y nosotros verdaderamente entender qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida devocional, cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios y delante de los hombres. Porque hay una diferencia grande en cuando nosotros estamos en Cristo y cuando nosotros nos presentamos al resto del mundo, a nuestros familiares. El testimonio de nosotros, yo te lo escuché hablar al doctor Ángel Marcial, y yo lo repito, él dice que nuestra predicación se parezca a nuestro testimonio. Amén. Donde quiera que vayamos. Sí, Señor. Porque mucha gente se confunde, y esto a beneficio de la hermana que está escribiendo a través de las redes sociales, pues mucha gente se confunde, y es por eso, por ese doble testimonio que tienen las personas. Como dije anteriormente, una parte en la iglesia y una parte en el mundo. ¿Entiendes? Mire, Pablo se lo decía a la iglesia de Roma, capítulo 1, versículo 16. Decía Pablo a la iglesia de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y luego al griego. Eso dice la Biblia, ¿ok? ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma? Mire, esto que nosotros hemos aprendido, ustedes que antes eran judíos y que ahora han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, eso es una nueva relación con Dios. Por eso es que usted no puede judaizar siendo cristiano, porque antes la circuncisión, el sacrificio en el tabernáculo, todos los 613 preceptos que había que cumplir en la ley de Moisés, esos no son válidos en nuestra vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo los cumplió en sustitución nuestra. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que cumplir esos 613 preceptos? Porque nosotros como seres humanos somos incapaces de cumplir toda la ley. En algo vamos a fallar. Hoy en día, como cristianos, estando en Cristo, en algo vamos a fallar. ¿Entiendes? Y como sabemos eso, pues esa realidad nos lleva a nosotros a presentarnos delante de Dios y delante de los hombres un sacrificio puro, sin mancha. Que cuando yo llegue a un lugar, como decía el doctor hace unos minutos atrás, mientras nos comíamos el sanguichito de mezcla, el sanguichito de pollo y el sanguichito de huevo, porque probé de los tres. Sí, esto hay que mantenerlo, esto es un sanguichito. Exacto, demasiado dinero invertido aquí. Sí, pues entonces, pues hay dualidad de ese testimonio muchas veces. Donde menos nosotros testificamos delante de nuestros familiares. ¿Y por qué será eso? ¿Qué es lo que te dicen los familiares tan pronto tú le dices, estoy en la iglesia, estoy en Cristo? Oye, ¿te metiste a eso? Como si te hubieses caído en las drogas. ¿Te metiste a eso? Hablarles como cuca, me dijeron. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que en el transcurso del tiempo, como hablamos el doctor y yo, en el transcurso del tiempo, por tu testimonio, ellos se dan cuenta que lo que ha sucedido en tu vida es real. Y entonces te dicen, quiero eso. Yep. Eso que tú tienes, yo lo quiero. Yo le testificaba, y está mi esposa aquí presente, en una fiesta de una boda en México, de uno de los miembros de la iglesia que tuvimos allá en Georgia. Este muchacho, allá en México, una boda, lo primero es que no hay que hacer las invitaciones. Porque cuando anuncian que se casa fulano de tal, todo el pueblo está invitado. Santo. No, y llegaban, ¿verdad? Llegaban en buses, llegaban en bicicleta, a pie, a caballo, en carros privados. Llegó el alcalde del pueblo, llegó el cura del pueblo, llegó el médico del pueblo, el abogado del pueblo. Y todos esos magnates estábamos sentados en la misma silla. Y yo estaba compartiendo con ellos y haciendo chistes y lo otro. Y entonces, ¿cuál era? El abogado era uno de los... El abogado que estaba sentado en la mesa. Entonces se rascaba la cabeza y decía, pero usted no se ha dado un trago todavía porque usted está tan contento. Y yo digo, metiste las patas, me preguntaste. ¿Has metido las patas? I'm glad you asked. Metiste las patas, me preguntaste, pues yo le expliqué porque yo estaba contento. ¿Entiendes? Y él salió compungido de allí. ¿Por qué razón? Porque él tenía, como estábamos explicando, unas raíces de amargura, y era por un hijo que tenía leucemia o algo así, un hijo que estaba en una enfermedad terminal. Y él tenía ese tormento. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo le enseñé una nueva manera de vivir. Yo estaba contento por esto. ¿Comprendes? Pues estoy en Cristo. El Señor hizo un cambio en mi vida, el Señor transformó mi vida. Y entonces, nosotros pues ya hemos visto en la primera parte de esta plática, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Ahora, ¿quién es Cristo en nosotros? Es la pregunta que está la colación. Pues entonces, cuando hablamos de quién es Cristo, en nosotros muchas veces nos referimos a la obra que Él ha cumplido en nuestras vidas. Y pregunto yo, una pregunta retórica, no me la tiene que contestar. Pregunto yo, ¿usted saborea eso que Cristo está haciendo en usted en este día? Usted lo disfruta, usted disfruta la vida estando en Cristo. Porque yo he visto muchos cristianos que cada culto, cada vez que se hace un llamado, están aquí pidiendo oración. Y yo digo, caramba, pero entonces, ¿qué sucede? El Señor ya no transformó esa vida, el Señor ya no perdonó esos pecados, el Señor ya no... El Señor ya no trabajó en esa necesidad. ¿O es que nosotros pensamos que porque la Biblia dice que aquella viuda insistió ante el rey y el rey le fue propicio a ella por su insistencia, nosotros tenemos que insistirle a Dios? Mire que Jesucristo, Él ha prometido perdonarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando yo me presento delante de la presencia del Señor, es adorarle, a darle gracias, bendito sea el Señor, a tener con Él una comunión donde yo reconozco que lo que Él está haciendo en mi vida, verdaderamente Él lo hizo porque me amó. Amén. Aleluya. Y una persona que ama hace lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, que dicho sea de paso, cuando lea esos versículos, recomiendo que lea el capítulo 13, 14, 15, no lo lea aislado, para que usted pueda entender cuál es la revelación que el Señor nos da en esa palabra. Porque mire cómo dice Pablo a la iglesia en Corinto, porque en Corinto había problemas en cuanto a entender quién era Cristo en sus vidas. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque venían judaizantes, ¿no? Pero también venía gente del vulgo, del mundo, y llegaban a la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Que las mujercillas eran estas mujeres que eran de alta alcurnia y se vestían con sus peinados encopetados, sus trajes elegantes y todo eso. ¿Qué usted cree que ellas utilizaban para ir al culto?
en Corinto. El moñón, el moñón. Miren la ropa que tenía en el closet. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Que desvestimos a la gente y le enseñamos un nuevo desfile de moda. No, pues usted tiene que vestir así de esta forma, porque esta es la santidad y lo otro. Pues Pablo le estaba dando a la iglesia de Corinto, le estaba diciendo lo que era la preeminencia del amor. Porque antes de usted desvestir a una persona y darle cualquier tipo de educación de lo que es ser una persona cristiana, usted tiene que entender que usted tiene que amarlos primero. Sí, y él le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Usted sabe cómo se dice eso en Arroyo Habichuelas? En Arroyo Habichuelas eso se dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, lo que voy a hacer es ruido. Usted lo que va a hacer es ruido. ¿Sí? Porque dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que la práctica de estar en Cristo depende de cuál sea tu comportamiento, entendiendo que nosotros tenemos que andar en amor si estamos en Cristo. Amén. Y Él nos da la definición del amor. Y nos dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, ni se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si estuviéramos en Puerto Rico, hubiese habido algo que hubiese dicho, atúquite. ¿Sí? Atúquite es una expresión onomatopéyica de un golpe en la cabeza. Un garrotazo. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere explicarle a la iglesia de Corinto? Que hay una forma de vida prescrita en la Biblia que hace que nosotros tengamos un testimonio mucho mayor de aquel que nosotros vemos en el espejo. Un testimonio que viene como inspiración divina a nuestras vidas y que se transmite en esas 4 letras. Amor. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando lo perfecto, entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Quiere decir que esta vida que estamos viviendo, esto se va a acabar. Tiene fecha de expiración. Sí, Dios te bendiga. Esto tiene tiempo de caducidad. Pero la vida en Cristo no caduca. No hay fecha de expiración para aquel que esté en Cristo. Entendemos que cuando nosotros verdaderamente practicamos el amor, todas estas cosas se nos hacen fáciles. ¿Qué es lo que hace muchas veces la iglesia utilizando estas palabras del capítulo 13, 14, 15 del libro de Corintios? Crean dogmas. No, porque Pablo dijo que la mujer no puede hablar en la congregación, por eso es que no pueden haber mujeres predicadoras, no pueden haber mujeres pastoras, no pueden. Mire, eso no dice la palabra eso. Pues la palabra dice que en aquella iglesia en Corinto había un desorden en el culto. Y Pablo está trayendo lo que es el orden. Y él dice, mire, si aquí hay alguien que habla lengua, mire, el más lengua que habla aquí soy yo. Pero cuando usted abre lenguas, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es. Si no es para la edificación del cuerpo de Cristo, mire, bájele la voz calladito. Exactamente. Y edifíquese usted mismo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo, que hay un orden en la vida en Cristo.
Y por eso es que yo recomiendo que cuando leamos estos capítulos, lo podamos leer en serie, para que podamos entender por qué Pablo habla de las mujeres de la forma en que habla. ¿Okay? Porque por otro lado, aquí dice que aprendan sujeta en su casa, pero en la carta de Timoteo le está diciendo a las mujeres también que están presidiendo. ¿Okay? ¿Saben? No es que se contradiga, es que el caso de Éfeso era un caso distinto al caso de Corinto. Eso hasta ahora pues me hago responsable por ese comentario. Usted lea la palabra. Lo hago responsable a usted de que usted lea la palabra. Mire, utilizamos adjetivos posesivos cuando entendemos quién es Cristo en nosotros dentro de esa experiencia que hemos tenido con nuestro Salvador. Mi Señor, mi Dios, mi todo, mi Rey. ¿Cómo tú describes a Jesucristo? Miren, eso lo descubrimos con esos adjetivos que denotan cuál es la relación que tenemos con Él. El judío hacía eso. Cuando le preguntaban por Dios, ¿de qué contestaba el judío? El Shaddai, el Adonai, el Jireh. ¿Comprende? ¿Y cuál era esa relación? Pues mi Salvador, mi escudo, mi todo, o el Todopoderoso. ¿Comprende? Y así nosotros entendemos quién es Cristo en nosotros cuando nosotros nos referimos a la deidad, cuando nosotros nos referimos a Dios de esa manera. También utilizamos nosotros este tipo de contestar esta pregunta simplemente con conocer los atributos de Jesucristo, y la Biblia se encarga de dejarnos saber quién es Cristo. Mire, Él es Jesús, el autor de la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el hombre que utilizó Dios para modelarnos a nosotros cómo se puede vivir en santidad en un mundo que se pierde. Jesús, ¿ok? Que su nombre en griego significa Salvador. Pero también Él era el Cristo, que era el Mesías, el ungido. Y ahora cuando nosotros hacemos la combinación de Jesús, el Cristo, Jesucristo, pues entonces tenemos al Salvador y Mesías. 100% hombre, 100% Dios. ¿Ok? Y no se rompa la cabeza, llegue al cielo, manténgase en Cristo, llegue al cielo, le pregunta al Señor sobre cómo se descifra ese misterio. ¿Sí? Porque Él no era 50% hombre y 50% Dios, para hacer un 100%, no. En la matemática del Señor no funciona de esa manera. Sí, Señor. Sí. La matemática del Señor no funciona de esa manera. La matemática del Señor, 1 más 1 es igual a 1. Un hombre más una mujer hace un matrimonio. Eso es para conferencias matrimoniales. ¿Okay? Pues también Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Mire, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando aquí en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista fue a bautizar, porque Jesucristo, como todo buen judío, fue a bautizarse. ¿Pero para qué fue Jesucristo a bautizarse al río? ¿Él necesitaba el bautismo verdaderamente? No, pero fue a modelarnos a nosotros, a que nosotros hagamos un acto de obediencia. Y entonces cuando Él llegaba, ¿cuál fue la expresión de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que el Cordero de Dios significa que Él era el sacrificio perfecto para redimir el pecado de toda la humanidad. Cuando Él estuvo en la cruz, mientras agonizaba, Él hizo una expresión en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso en el idioma de nosotros? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y era que la maldad del mundo estaba sobre los hombros de aquel que estaba en la cruz. Y Él estaba sufriendo
la agonía de los pecados de toda la humanidad. Pero entonces Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y digo yo, no diga que eso lo dice la Biblia, digo yo que esa expresión fue tanto para aquellos soldados que estaban ejecutando en aquel momento como para toda aquella sociedad que no tenía a Cristo y todo aquel que no cree en Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él llegó allí no porque los romanos lo castigaron. Él llegó allí porque era la voluntad de Dios de que Él viniera a morir por los pecados. No fue lo que le dijo a Pedro. Pedro rápido quería sacar la espada y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me es necesario cumplir la voluntad de mi Padre. Porque él no lo llevaron a la cruz. Él se subió a la cruz. ¿Sabes? Si yo lo fuera, ¿cómo se dice? A demostrar, pues yo me imagino, dice, tráigame esa muy liviana, tráigame una un poquito más pesada. Yo quiero que ustedes vean cómo es que yo voy a hacer ese sacrificio. Y agarró aquel madero y él sufrió la vergüenza de un ciudadano de tener que salir por las puertas de la ciudad hacia un vertedero y cruzar todo ese vertedero y colocarse en un lugar que se llama el Monte de la Calavera para que allí lo ejecutaran. Esa era la pena capital del romano. Hubiese sido la silla eléctrica, hubiese sido la inyección letal. Pero él lo llevaron a aquel lugar. ¿Y por qué aquel lugar? Porque el castigo no era solamente clavarle los clavos en las manos y clavarle los pies. Ese no era el castigo. Y que muriera por asfixia en la cruz. El castigo era que le despojaban de sus ropas, porque para el judío era una vergüenza estar desnudo. Y máxime estar desnudo frente a toda una sociedad que estaba presenciando ese evento. Entienda que cuando Jesucristo se expuso a eso, Él expuso nuestra desnudez. Él expuso nuestro pecado. Él expuso nuestra mala manera de vivir. Él mismo la vivió en carne propia y se subió a la cruz para que nosotros fuéramos perdonados por eso. Amén. Por esos acometimientos. Por eso es que cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, luego antes de expirar dice, consumado es. Me gusta decirlo en español, en castellano, dice, it is finished. O sea, ya la obra está terminada. ¿Sabes? No hay nada más que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender quién es Cristo en nosotros. Entender quién es Él. No simplemente quedarnos con esa idea vaga de que hay bendito, no hay bendito, no olvidemos eso, hermano, no hay bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios que murió en la cruz del Calvario, si no yo no tuviera salvación. Y nosotros lo vemos con esa, porque somos bien latinos en eso. Y el puertorriqueño más, que el puertorriqueño se conoce como la tierra del ay bendito. Y todo lo vemos con amargura, con pesadumbre. Pero no es de regocijo, la muerte de Jesucristo fue de regocijo. Porque ya imagínate que un solo hombre cargara con el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Porque Él dice que Él bajó a las profundidades del abismo y se llevó las llaves de la muerte. Por eso es que Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? O sea, que nosotros verdaderamente, la salvación, estar en Cristo, verdaderamente tiene peso, tiene valor en nuestra vida. No podemos menospreciar tan bendita salvación, decía el apóstol. Tenemos que guardarla con temor y con temblor. Aunque la salvación no se pierde.
Se pierde uno. No, se pierde el ser humano. Se pierde uno. Ya que se pierde es el ser humano, no es la salvación. El Señor nos salvó de una vez y por todas. Ahora, para poder gozar de la salvación hay que estar en Cristo. ¿Entendieron el término? Ahora no vayan a decir a Dios, mira, este tiene mente calvinista, está diciendo que no se pierde la salvación. Sí, no. Sí. No, yo soy arminiano, soy huertellano y soy pentecostal. ¿Ok? Dice Jesús es el buen pastor. El buen pastor, ¿qué es lo que hace un buen pastor? Cuida las ovejas. Un buen pastor cuida las ovejas. Y miren la analogía que hace la palabra del Señor en compararnos a nosotros con ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no son animales que tengan garras para defenderse o colmillos para defenderse o sean rápidas para huir o tengan espinas en el pelaje, sino que las ovejas son animales indefensos. ¿Y usted sabe cómo se protege la oveja del lobo y del oso? La oveja se protege uniéndose unas a otras. Y cuando se unen muchas ovejas juntas, cuando viene el lobo y viene el león, lo que ve es un animalote grande. Usted ha escuchado el término que dice que en la unión está la fuerza, ¿no? Pues entonces el buen pastor nos lleva a nosotros a que nosotros logremos esa unidad. Amén. Esa unidad en el cuerpo de Cristo. Nos lleva donde están los pastos verdes. Nos va moviendo en el redil, llevándonos a los lugares seguros, a los lugares donde podamos pernoctar. ¿Por qué razón en la noche nos cuidaba el pastor o cuida el pastor a las ovejas? Porque en la noche que salen las aves de rapiña y que salen esos animales que les gusta comer carne. ¿Sí? Por eso que los steakhouse abren por las noches. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto un restaurante de steak que abre para el desayuno? Bendito sea el Señor. Mire, aparte de eso, tenemos que entender que Jesús está vivo. No solo está vivo, sino que está sentado a la diestra del Padre. Eso lo dice Mateo 26, lo dice Marcos 14, lo dice Lucas 22, Colosenses 3:1, lo dice Hebreos 12:2. Él está vivo porque Él se subió a la cruz del Calvario y Él se lo dijo a los discípulos: destruirán este templo, por en 3 días yo lo reconstruiré. Y aquellos se arrancaban la cabeza, pero espérate, si tomó como 50 años hacer el templo, ¿cómo que en 3 días lo va a hacer? ¿Ah? Y es lo que estaba hablando mientras estaba lidiando con los cambistas en el templo, ¿no? Pero recuerde que allí pues la gente vio la ira santa, una demostración de la ira santa, porque nuestro Señor Jesucristo dice que volcó las mesas de los cambistas. Volcar la mesa no significa que Él la agarró así poquito a poco y la llevó, no, el lápiz, la tiró patas arriba. Y ahí pues voy a hacer un paréntesis, ahí es que yo digo que Sansón era el flaquito y que Jesús era el corpulento. Porque Sansón dependía, con su voto nazareo, él dependía del Espíritu Santo. Jesucristo era carpintero. Y para él construir una mesa, una puerta, él tenía que ir con su hacha al hombro, limarla bien limadita, tumbar el árbol, limpiar el árbol, arrastrarlo hasta su casa y hacer la mesa. Él no llamaba a Home Depot. Él no llamaba a Lowe's. Mira, tráeme tanta madera, voy a hacer uno. Él tiene que ir al monte. Y si usted conoce a la gente que va al monte, si no, mire las competencias en ESPN, de una vez cambie del canal de la novela y mire en ESPN para que usted vea que hay competencia de esa gente que trabaja ¿cómo le llaman eso? El Lumber Competition, creo que le llaman Lumber Competition, donde hay gente que lo que hacen es tumbar árboles. Y aquella gente no son unos hijillos, no son unos flaquitos, son gente corpulenta. Por eso es que yo digo, yo, José Santos, eso soy yo. Yo digo que el que era corpulento era Jesús y el flaquito era Sansón. Adelante. Quiero mencionar esto porque me tocó profundo. Uno solo
es como una paja de nieve, pero unidos formamos una avalancha. Exacto. Eso lo describió una hermana. Sí, sí. La que está. Ajá, amén, amén. Eso es tremendo, tremenda analogía. Me la voy a tomar en prestar. ¿Ok? Ali, eso fue Ali. Pues Ali lo entonces, escribió. pues vemos que nuestro Señor Jesucristo se subió al madero y le dijo a los discípulos, destruirán este templo, pues yo lo reconstruiré en 3 días. Pero él no estaba hablando del templo físico, de aquel lugar de adoración. Él estaba diciendo de su